Hoy continuamos con el eje número 5, inteligencia artificial y el futuro del trabajo. A continuación, conoceremos más sobre el especialista que nos acompaña el día de hoy. Si me apoyan con la proyección, por favor. Bienvenidos al ciclo de conferencias. Inteligencia artificial en la educación. El objetivo del evento es generar un espacio para analizar el impacto y las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, debatir sobre sus retos, oportunidades y concientizar su uso responsable. Eje 5. Inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Semblanza del maestro Irán David Cortés Díaz. Es licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales y maestro en Ciencias de la Computación por parte del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es consultor para Kyndryl México en el área de datos e inteligencia artificial. Ha realizado proyectos en donde se ha ayudado a clientes a mejorar su infraestructura de datos, flujo y almacenamiento y gobernanza. Además de impulsar la toma de decisiones de negocio apoyadas en el reporteo de inteligencia de negocio e inteligencia artificial. Ha participado con otras instituciones educativas como la Universidad Autónoma de México, en el evento Mexicanas del Futuro, como tallerista. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en las Jornadas Iberoamericanas de Interacción Humano-Computador, como conferencista. Y en el Instituto Politécnico Nacional en el segundo ciclo de conferencias, hacia la educación 4.0, como conferencista. Comenzamos. Muchas gracias, maestro Irán, por su participación el día de hoy en el ciclo de conferencias. Estamos muy agradecidos por parte de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Le cedo la palabra. Recuerde que va a tener 40 minutos de participación. Finalizando su participación, entramos a una ronda de preguntas, las cuales harán todos los participantes que se encuentran por aquí. Si gustan, en el chat que tenemos, pueden estar haciendo a lo largo de la conferencia del maestro cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Le Muy cedo bien, la palabra, maestro. muy bien, muchísimas gracias por tan elaborada presentación. También agradezco ampliamente a la Universidad de Quintana Roo por la invitación. Y bueno, en esta sesión pues nos vamos a dedicar a hablar de una cuestión muy importante que es la inteligencia artificial, algunas perspectivas y, eh, y un contexto tanto histórico como actual. Esta presentación está dividida en partes. La primera parte vamos a hablar un poco sobre qué es la inteligencia artificial, su contexto histórico y cómo funciona. Voy a tratar de que la parte de cómo funciona sea de la forma menos técnica posible para que pues todo público tenga la opción de entender, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque creo que es un tema que está bastante vigente hoy, de que hablamos mucho sobre estos agentes generativos que principalmente generan tanto texto como imágenes, ¿no? Pero de manera muy amplia, muy general, pues podemos definir a la inteligencia artificial como aquella ciencia que procura programar a las computadoras de una forma que éstas ejecuten tareas sin ser necesariamente programadas de manera explícita para aquellas tareas, sino que este software, digamos que aprenda a partir de cierta información que tiene que entrar de, a partir de los datos, ¿no? Y como mencionaba, pues la inteligencia artificial pues es algo que está muy de moda, la verdad, pero que está muy de moda un subconjunto muy pequeño de lo que es la inteligencia artificial. Lo que es este ChatGPT, Gemini y todos estos algoritmos que se conocen, entran en el campo muy específico de la IA generativa. Pero eso comprende otras capas como pueden ser el Machine Learning, que también es conocido como el aprendizaje automático, el Deep Learning, que podría ser el aprendizaje profundo, y el procesamiento del lenguaje natural. Dentro de todas estas
capas y subcapas que existen, pues hay diferentes tareas. No todo necesariamente es generar texto o imágenes, ¿no? Por ejemplo, muchos algoritmos de aprendizaje automático pues, se dedican a tareas de clasificación, clusterización, de predicción. También existe lo que es el aprendizaje por reforzamiento, que ese se encarga más de que una entidad puede ser tanto virtual o también como hardware a nivel de un robot, aprenda a hacer alguna tarea a partir de recompensas y castigos, por así decirlo, mientras va desarrollando la tarea. Y bueno, y el deep learning, que también tiene que ver bastante con la IA generativa en el caso de las redes neuronales, pues hay muchas otras aplicaciones, no nada más la IA generativa. Y bueno, justamente el ChatGPT, Gemini y todos estos agentes, so- técnicamente se les conoce como Large Language Models, se podría traducir como modelos grandes de lenguaje, y están basados en una tecnología muy específica que se llaman transformadores, pero bueno, más adelante veremos un poquito más a detalle sobre estos transformadores. Primeramente vamos a dar un poquito el contexto histórico. No me voy a detener demasiado porque la verdad es que es bastante información. eh, y ver a detalle cada una de las aplicaciones de cómo ha ido avanzando lo que son las redes neuronales, pues nos llevaría un ciclo de conferencias completo. En 1943, McCulloch y Pitts proponen el primer modelo de red neuronal. Recordemos que precisamente las redes neuronales están pensadas o inspiradas en cómo funcionan las neuronas del cerebro humano, ¿no? A partir de impulsos, estas se activan, generan conexiones con otras redes, con otras neuronas, y a su vez estas se activan, ¿no? Digamos que todo esto comenzó desde 1943 ya propiamente hablando con publicaciones. En 1949, Alexander Hebb propone un tipo de aprendizaje que curiosamente evidentemente lleva su nombre, aprendizaje, lo que es el aprendizaje hebbiano, y esto no específicamente aplica a las redes neuronales, pero él más bien quiso tratar de explicar cómo aprendemos nosotros los seres humanos, ¿no? Que es a partir del el reforzamiento de la activación de las neuronas y cómo esas activaciones refuerzan ciertas conexiones, y esa activación recurrente es lo que nos hace aprender. En eso está inspirado lo que son el aprendizaje de las redes neuronales, buscando que estas neuronas se activen y se refuercen entre ellas a partir de actividades recurrentes. Para 1957, Rosenblatt propone uno de los primeros modelos de clasificación. De manera muy rápida puedo comentar lo que es un modelo de clasificación. Básicamente es a partir de ciertos datos discriminar entre un caso y otro. Por ejemplo, uno de los casos más comunes y clásicos en la literatura de ciencias de la computación es el problema de la iris setosa. La iris setosa o es un tipo de flor, y a partir de los datos de el ancho y el largo de sus sépalos y de la estructura de la flor como tal, eso al introducirlo en un modelo de clasificación, pues nos puede distinguir entre una especie de la iris o otra especie de la iris. Y Rosenblatt fue uno de los primeros en proponer un modelo llamado el perceptrón, que de hecho todavía se ocupa al día de hoy con sus mejoras evidentemente, pero la base sigue ahí. Para 1960, Widrow y Hopf proponen el modelo de Adeline, que aquí ya no es solamente una neurona, ya es una red neuronal completa, aunque sigue siendo de una sola capa, sigue siendo un poquito más simple a lo que tenemos hoy, y una de sus principales aplicaciones fue la eliminación de ruido en el procesamiento de señales analógicas. Para 1969 ya han pasado 23 años desde la primera propuesta. Minsky y Papert
publican un libro llamado Perceptrons. No confundir con el modelo Perceptron, que a pesar de que está claramente inspirado por el nombre, uno es el modelo y el Perceptrons es un libro. Y aquí podemos, bueno, sucede algo muy curioso, ¿no? Porque justo una de sus principales tesis, de sus propuestas en este libro de Perceptrons, es de que las redes neuronales hasta ese momento no eran capaces de resolver un problema bastante simple para otros modelos, que era el problema del XOR. El XOR es, eh, en palabras muy coloquiales, un problema que, visto desde un plano cartesiano, no puede ser dividido, las clases no pueden ser divididas por una línea recta. Supongamos que de un lado tenemos todos los casos de una de las flores, de la iris, por ejemplo, el ejemplo que mencionaba hace un momento, y de otro lado tenemos a todos los casos de otra especie, ¿no? Entonces, si esa línea recta puede separar perfectamente a las dos especies, es un problema que es muy fácil de resolver para las redes neuronales, pero si empiezan a mezclarse un poquito y empieza a haber un poquito más de ambigüedad, ese problema pues ya le cuesta muchísimo más trabajo a las redes neuronales. Y a partir de este, de este trabajo pasaron prácticamente 20 años para que pudiera retomarse en el ámbito académico de investigación con cierta, pues, no necesariamente seriedad, pero con un poco más de interés a las redes neuronales, porque precisamente los investigadores de la época pues pensaban que si las redes neuronales no pueden resolver un problema tan sencillo, pues no se le veía mucho potencial, ¿no? Y es hasta 1982 que se propone el modelo RNMA de Hopfield, que curiosamente ganó el Premio Nobel de Física en 2024, lo que es bastante curioso al ser su principal trabajo en ciencias de la computación, pero fue el Nobel de Física, ¿no? Pero bueno. Y estas redes de Hopfield, su principal función era recuperar información a partir de otro tipo perdón, de información que ya fuera o parcial o que estuviera dañada. Principalmente era en redes o en imágenes. Para 1990, para la década de los 90, se continúa el desarrollo de las redes neuronales, pero ahora en el caso de las recurrentes, esto quiere decir que son tanto redes un poco más complejas, pero que la salida de sus capas retroalimenta a las demás, ¿no? Y uno de los modelos más populares que incluso se sigue utilizando el día de hoy es el LSTM, el Long Short Term Memory. De los 90 no es que no haya habido desarrollos, pero la verdad es que han sido bastantes y lo que ahorita nos compete y lo que yo quería mencionar era que en 2018 eh, uno de los grandes saltos precisamente para poder llegar a estos modelos tan actuales de IA generativa como ChatGPT es el caso de los transformadores propuestos por Google en el año de 2018. Estos transformadores funcionan a partir de representar las palabras, en el caso de generación de texto, como números a partir de una codificación y una decodificación, ¿no? Lo que sería la operación opuesta, ¿no? Pasar de números a letras. Eso nos lleva hasta el día de hoy y a justamente estos Large Language Models y estos modelos tan grandes y tan actuales, pues funcionan a partir de una solicitud, ¿no? Creo que muchos ya habrán experimentado alguna vez con estos modelos, que básicamente lo que uno hace es poner una solicitud en lenguaje natural y esta pues nos responde, ¿no? Estos modelos son entrenados a partir de millones de entradas de texto, generalmente información tomada de Internet. Se aproxima que los modelos en promedio, o más bien el banco de datos con los que fueron entrenados, pues, es de aproximadamente 500 terabytes. Y bueno, estos datos de entrenamiento pues son conversaciones, son tweets, son artículos de internet, entradas de blogs, repositorios de código. Y bueno, la codificación es precisamente
pasar de pequeñas partes de texto a los llamados tokens, que es esta representación de vectores de palabras a vectores numéricos. Aquí ya se puede poner un poquito rebuscado, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que todos podamos comprender, pero pues inevitablemente pues es una sección un poco técnica, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un LLM ya por dentro, ¿no? Porque incluso pareciera que podríamos pensar que pareciera como magia, ¿no? De poner ahí una solicitud de texto y que en verdad me esté dando un resultado con sentido, ¿no? No nada más es palabrería, ¿no? Bueno, el primer paso es a partir de la solicitud y del entrenamiento, eh, el algoritmo lo que hace es dividir en pequeños pedacitos el texto y pasarlo a los llamados estos vectores numéricos a partir de la codificación. Posteriormente, esos pedacitos de texto tienen que tener sentido entre ellos. Esa es una fase que se le llama de atención, en donde tenemos que determinar el contexto de cada uno de los elementos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, un modelo de Machine Learning o de aprendizaje automático. El modelo, pues es una cosa muy diferente a lo que podría ser un modelo de moda, ¿no? Entonces, el algoritmo lo que trata de determinar es cada palabra más o menos qué relación tiene con todas las demás, es decir, con el contexto. Posteriormente pasan por una fase de contexto más general, ya no solamente a partir de la entrada que nosotros colocamos, sino ya en el corpus completo por el que fue entrenado. Y esto es un poquito difícil de visualizar, pero la manera creo que más correcta es como si el algoritmo preguntara eh, cosas para determinar qué es la palabra. Por ejemplo, la palabra queen en inglés, pues más bien en español sería reina. Pues pregunta en qué idioma está, si es un verbo, si es un adverbio, si es un pronombre, se refiere a alguien, es una cantidad, es el pedazo de una palabra más grande o es la palabra completa. O sea, trata de tener un poquito más de contexto. Esto es algo muy importante, el contexto de, de la palabra, pero a partir de una forma muchísimo más general, ¿no? Y este proceso tanto de atención, de tokenización y esta parte de preguntar qué es la palabra sucede millones de veces, millones, millones, millones de veces. A la salida que me da, como creo que muchos han podido experimentar, pues pareciera que va generando texto palabra a palabra, ¿no? Y esa generación de texto más bien es como una elección probabilística de qué palabra podría entrar después. Es decir, por ejemplo, en este caso, y pido disculpas de que esto esté en inglés, pero la verdad es que la mayor información que tenemos de estos temas pues están en inglés, pero lo puedo ir traduciendo yo. Del lado izquierdo de la imagen, pues tenemos que la palabra de, que sería de en español, pues tiene un 8.82% de probabilidad que siga, ¿no? Probablemente, John, señor, Albert, Bert, Isaac, sin duda, Einstein, Ludwig, son como la compilación de palabras que podrían seguir en la generación del texto. Aquí creo que se puede ver de una mejor forma. Y el algoritmo va eligiendo a partir de una probabilidad. Como podemos ver aquí, no es que tome la más probable. O sea, es la más probable que probablemente siga, pero el algoritmo en este caso decidió que la palabra dígitos era la que seguía, ¿no? Después de dígitos determina que la palabra que sigue es and, bueno, en este caso sería y, posteriormente irracional, tendencias, este es un caso muy particular, ¿no? Porque, por ejemplo, nature o naturaleza es la palabra que se supondría que, o por lo menos la más probable, dada el entrenamiento que tiene el algoritmo, pero en este caso decidió por una probabilidad muy baja, ¿no? Que sería tendencias. Y finalmente, bueno, termina creo que con una coma, o también puede colocar estos signos de puntuación. Entonces, la IA va generando, este tipo de inteligencia artificial va generando texto a partir de probabilidades.
Estas probabilidades están irremediablemente atadas a cómo estaban entrenadas, con qué corpus están entrenadas y el tipo de solicitud que de solicitud que uno le coloque. Aquí nos podemos ver nos podemos encontrar con varios problemas, porque si el algoritmo no está entrenado con un corpus validado, limpio, con sentido, muy probablemente la generación pues vaya a ser deficiente, ¿no? Como comúnmente en el área se le llama como alucinar. Pero bueno, esa palabra alucinar pareciera que como que quisiera ocultar el hecho de que pues son errores de la máquina, ¿no? Y no nada más algo que sucede muy aleatoriamente, ¿no? Y que pareciera que no tiene como mucho efecto, pero más bien está irremediablemente determinada por la calidad de la información con la que fue entrenado. Por ejemplo, considerando de que toda la información o la gran mayoría de la información con la que son entrenados es información de Internet, pues uno puede encontrar cualquier cosa en Internet, ¿no? O sea, uno podría encontrar hasta razones para pensar de que la Tierra es plana. Entonces, si no se tiene cuidado en qué tipo de información es entrenado este tipo de algoritmos, pues el algoritmo puede llevarnos a conclusiones que pues, no tengan ningún sentido. Con esto vamos a avanzar a la segunda parte, en donde vamos a platicar un poquito sobre el estado actual de la inteligencia artificial, qué retos y qué riesgos se nos están presentando ya hoy, ya no nada más son cosas supuestas. Y vamos a platicar también al final un poquito de con qué impacto podría tener, ¿no? Esto en en la educación. Primeramente quisiera comentar esta imagen que es comúnmente conocida como la curva de Gartner. Gartner es una empresa que se dedica a hacer análisis precisamente de los estados y maduración de las tecnologías. En este caso está haciendo aquí un análisis de el estado y la evolución de la IA generativa. La curva es bastante simple de explicar. La curva comienza con la innovación, surge una nueva tecnología, en este caso la IA generativa, y llega un momento en el que llegamos a un pico de expectativas completamente absurdas prácticamente, ¿no? Creemos que la IA va a solucionar todo, que esto va a cambiar para siempre todo lo que conseguimos en el mundo, y aunque efectivamente la IA generativa sí tenemos razones para pensar de que puede generar un gran impacto, todavía en esta etapa, pues no está bien aterrizado tanto ni los casos de uso, ni es muy realista en donde pensamos que va a caer. Eventualmente ese pico de expectativas infladas decae, pasa por una curva de disilusión para después seguir avanzando y llegar a una planicie, digamos, ya productiva, en donde ya no nada más son expectativas infladas, sino que ya la tecnología y la industria y las universidades, las escuelas, los gobiernos, pues ya tienen una muchísimo mejor idea, tanto de cómo aplicarla y la tecnología como tal, pues también ha evolucionado, ¿no? Como pueden ver aquí en en la gráfica, pues prácticamente todas todos los aplicaciones de la IA generativa, pues apenas están pasando por este surgimiento. Tenemos muchos que apenas van a llegar a al pico de las expectativas infladas, lo cual creo que se refleja muy bien en lo que vemos hoy en día, que quieren meter la IA hasta en la caja de cereal. Entonces queremos que la IA esté en todos lados. Y además, en los colores y en las formas de los diferentes aplicaciones, pues también tenemos colores, ¿no? Y los colores pues nos representan a cuántos años propone Gartner que esta aplicación pueda llegar ya a a esta planicie productiva, ¿no?
algunos se tienen que de 2 a 5 años, otros que de 5 a 10. Tenemos un caso en donde se tiene prácticamente a más de 10 años. Entonces, esto nos puede dar una idea de que, pues, de que efectivamente esto sigue en pañales. O sea, esto sigue apenas está empezando. Todavía no se tienen en la gran mayoría de las aplicaciones una idea muy bien definida de dónde vamos a caer. Y pues se espera que de 5 a 10 años pues ya tengamos una idea muchísimo más trabajada, ¿no? De en dónde podamos caer. A razón de esto, y creo que tiene todo el sentido, que precisamente estamos pasando por esta curva, este pico de expectativas infladas, es de que el 95% de las empresas basadas en inteligencia artificial han quebrado. Esto pues no necesariamente es algo negativo, sino que efectivamente pues nos confirma de que pues el hype es muy alto, ¿no? O sea, todo el mundo quiere entrar a la IA y el que pega primero pega dos veces. Y son muy pocos los que en verdad pues han tenido las herramientas o las metodologías para seguir manteniéndose en el mercado. Sería interesante de revisar pues qué ha pasado con ese 5% restante, ¿no? A lo mejor y efectivamente están haciendo las cosas bien o quizás simplemente es de que pues tienen más dinero que el 95% que quebró, ¿no? A lo mejor y no quiebran este año y quebran el año que sigue, ¿no? Pero es algo que precisamente nos invita precisamente a reflexionar de que pues todavía no estamos ahí, de que es algo todavía muy, 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 muy nuevo y le hace falta madurar tanto a la industria como a la tecnología por sí misma. ¿Qué retos nos vamos a o nos estamos encontrando ya con el tema de las inteligencias artificiales y los modelos y los algoritmos? Porque lamentablemente esta tecnología está exponiendo a muchas empresas, está exponiendo prácticas bastante negativas que tienen. Existió un caso específicamente en Facebook en donde como Facebook tiene la capacidad de monitorear tu actividad, tiene forma de o de saber o de inferir tu género y tu sexo y tu edad. Eh, Aparentemente hubo casos en donde chicas adolescentes en las cuales borraban su imagen de perfil. Esto hacía que el algoritmo eh, tendiera a recomendarle más frecuentemente productos cosméticos, lo cual pues podría tener pues implicaciones muy fuertes en en la autoestima de de las personas y cómo se perciben a sí mismas, ¿no? Hay casos también bastante extremos en donde esta retroalimentación humana que tenemos entre los chats de IA y evidentemente nosotros, pueden generar incluso hasta sesgos de sí, perdón, sesgos de confirmación, en donde eh, ha llevado a casos de histeria religiosa. Y esto es algo muy particular porque precisamente estos chats funcionan de tal forma de que te no necesariamente te guste la respuesta, sino que el principal elemento para retroalimentar al chat de que está haciendo las cosas bien es si te gusta la respuesta o no. Entonces, si te gusta lo que está diciendo y va acorde a tu visión o lo que tú querías decir o lo que tú querías que te dijera, pues vas a tender más a probar el comportamiento de la IA a pesar de que esto a lo mejor y no tenga sentido, ¿no? Y esto pues hace que sea muy necesario que existan filtros, o no necesariamente filtros, sino que se tenga un mayor cuidado al momento de cómo entrenar estos algoritmos y que tiendan más a basarse en hechos, ¿no? Casos igual bastante extremos, en donde la IA también ya está encontrando aplicaciones como en juego de roles, en donde la IA puede hacerse pasar esto completamente a propósito, como un personaje ficticio. Y aparentemente hay casos
personas que son altamente vulnerables en sus entornos, que buscan un, un enlace íntimo con la inteligencia artificial al no tenerlos en la vida real, ¿no? Y pareciera que en casos se están empezando a tomar como reemplazo en relaciones afectivas reales, ¿no? Y no solamente eso nos debe llevar a preguntarnos el uso de la tecnología, sino también, pues, en qué estado están estas personas, ¿no? Que, cómo es su contexto y cómo evitar que esas personas, pues, lleguen a esos casos tan extremos, ¿no? No podemos simplemente señalar únicamente a la IA, ¿no? O a la tecnología. O sea, también tenemos que ser conscientes de que la tecnología expone nuestras mayores carencias. Y esas carencias se tienen que resolver de una forma social. Las soluciones tecnológicas, perdón, los problemas tecnológicos tienen soluciones tecnológicas, pero los problemas sociales tienen soluciones sociales. No podemos confundir peras con manzanas. También existe cierta preocupación en el impacto ambiental, ya que los alojamientos de ciertos de datos llegan a ser muy, 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 muy grandes. Como dijimos, llegan a ser hasta 500 terabytes por modelo, más el uso del entrenamiento, más el uso de ya en la producción, ¿no? De cuánto gastamos en electricidad para ciertas solicitudes. Y al momento de este artículo, que me parece que es inicios de 2025, si los centros de datos de todas las empresas representaran un país, sería el 11.º país con mayor consumo y se tienen expectativas de que para 2026 sea el quinto, ¿no? También tenemos casos de extorsiones, ¿cómo se dice? Chantajes a partir de la generación de IAs con imágenes, de videos y de audios falsos, ¿no? Los llamados deepfakes. También tenemos problemas en cuanto a la privacidad de los datos y la fuga de datos. Hubo un caso de Samsung que por querer, bueno, no necesariamente es que haya sido una mala práctica usar el chat GPT para la actividad que querían hacer, sino que pues no se tuvo el cuidado de determinar bien qué datos eran privados de la empresa, qué datos eran privados de tus clientes, ¿no? Entonces filtraron bastante información me parece que en este caso era de sus clientes al chat GPT, y pues eso también pues es un problema, ¿no? En el caso de México, Indautor por lo menos ha determinado que las obras creadas por inteligencia artificial no pueden ser registradas como derechos de autor en México, esto en caso probablemente de logos, de mascotas, de cierta imagen de marca. Sin embargo, pues esto también es importante que lo tengamos bien a la vista porque ¿qué significa que una cosa sea generada por inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, hay algunos casos en donde hay ciertas modificaciones a imágenes tipo Photoshop, en donde no necesariamente estoy generando una imagen completamente nueva con inteligencia artificial, sino que me está ayudando probablemente a reducir a lo mejor ruido, a mejorar un poquito la iluminación, a acentuar ciertos colores. Entonces, la foto en realidad es mía, ¿no? Pero la edición de ciertos puntos, pues sí me apoyé en ciertos aspectos en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué significa como tal que algo se ha generado por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí creo que la Suprema Corte de Justicia ahí tiene todavía bastante trabajo que hacer precisamente en esa especificidad y no caer tanto en la ambigüedad. Tenemos también dos iniciativas de ley: la Ley Federal de Derecho de Autor para proteger la imagen, la voz y las expresiones de los autores frente a la IA. También la creación de la Ley Nacional de Inteligencia Artificial para regular, ¿no? Y cómo se debe usar de manera ética y responsable. Y me parece que la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum ya reveló que se va a crear el Laboratorio de Inteligencia Artificial precisamente para regularlo, para vincularla
en cuanto al lenguaje y la norma. Ahora, antes de que pasemos al punto de la educación, efectivamente, pues hay muchos retos, hay muchos riesgos con esta tecnología, pero precisamente aquí es donde creo que la educación tiene una gran responsabilidad con, con todos los educandos, precisamente para que podamos validar, para que eh, no la utilicemos para ocultar la ausencia de conocimiento que tenemos, sino para potenciarlo. El uso viene en ascendencia, eso creo que es innegable. En muchos papers y mucha investigación se está comenzando a usar la IA generativa, probablemente no de la mejor manera, pero de que se está empleando, se está empleando. Entonces, creo que no debemos, y no quisiera que se quedaran con esa idea de que se queden más como con el miedo, con el temor de que la IA es intrínsecamente peligrosa, sino que tenemos que educarnos tanto a las generaciones que vienen y nosotros mismos en cómo utilizarla, en cómo validarla, en eh, cómo ser inmunes a los engaños que se pueden generar a partir de esta tecnología. Y creo que una de las principales fuentes de defensa que tenemos es la educación, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial en la educación, creo que su mayor impacto puede ser de la misma forma en que se crearon los archivos, en que se crearon las bibliotecas, las calculadoras y los buscadores, que no es otra forma más que externalizar memoria y ciertos procesos. Como dije me voy a regresar un momento a la diapositiva anterior. No se trata de que la IA nos ayude a ocultar nuestra propia ignorancia. No se trata de que la IA se use para ocultar la ausencia de conocimiento, sino tratar de eh, externalizar todos estos procedimientos que a lo mejor nos podrían quitar tiempo, pero enfocándonos en ahora teniendo más tiempo, cómo mejorar los procesos que ahora eh, nos ahorramos gracias a la IA, ¿no? No se trata de crear una muleta más ni de demonizar necesariamente a la herramienta, sino tenemos que rediseñar, creo yo, las tareas, ¿no? Sino ya no necesariamente evaluar únicamente la memorización, porque a contrario de, quizás aquí me estoy contradiciendo un poco, pero a pesar de que la herramienta nos puede ayudar a externalizar la memoria, sigo pensando que memorizar sí es beneficioso para el aprendizaje, pero ahora nos podemos enfocar un poco más en cómo sostener una idea, en cómo comentarla, en cómo refutar ciertas objeciones y llegar a una conclusión crítica a partir de la IA, ¿no? Debemos de tratar de formar estas competencias que nos permitan formular buenas preguntas de cómo descomponer un problema, cómo diseñar las llamados prompts. Los prompts no es otra cosa más que la solicitud que le hacemos al chat. Cómo contrastar resultados, cómo detectar estos errores a la salida de los modelos, integrar evidencias y justificar las decisiones, ¿no? Al día de hoy no existen ya propiamente dicho y utilizadas y ya generalmente conocidas metodologías que involucren activamente la IA. Creo que ahí hay todavía eh, tenemos campo abierto para quienes se dedican a la pedagogía, que puedan involucrar la inteligencia artificial, pero ya con metodologías. Aún no podemos asegurar la fidelidad de los resultados de la inteligencia artificial. Uno de los, precisamente porque al ser modelos de conocimiento general,
La idea es entrenarlos con la mayor cantidad de información, sea buena o sea mala. Y creo que una de las propuestas actuales es el uso de agentes. Los agentes no es otra cosa más que un modelo de IA, pero especializado por o área de conocimiento o por tarea, ¿no? Y bueno, otra gran desventaja es de que pues es muy fácil meterse uno mismo. O sea, si el profesor me pide una tarea, pues se la meto al chat GPT y ya está, ¿no? Easy, fácil. Pero creo que debemos más bien potenciar el, el cómo utilizarla de una manera correcta y no simplemente como una muletilla. Ya de una forma muy específica vamos a ver un par de casos en donde creo que se puede utilizar la inteligencia artificial actualmente, porque creo que para llegar ya a uso plenamente efectivo y completo falta bastante. Eso también en un momento lo vamos a mencionar. Y algunas métricas y consejos ya activos de cómo utilizarla al día de hoy responsablemente y efectivamente. En algunos de los casos de usos más generales, pues puede ser reproducir ciertas tareas, como búsqueda de información, como si fuera un Google, pero mejor. En mi caso, no sé si tengamos en el público casos de tecnologías de la información o gente que se dedica a programar, pero puede funcionar bastante bien como asistente de programación, pero nos vamos a enfocar un poquito más en como un asistente de aprendizaje. ¿Cómo debe ser un prompt? ¿Cómo debe ser una solicitud para que la inteligencia artificial me dé el mejor tipo de respuesta? Recordemos, no la respuesta que simplemente este, me sirva como sesgo de confirmación, sino tratando de utilizarla de la mejor manera y de la manera más crítica. Primero debemos de ser precisos, tratar de evitar cualquier solicitud que tenga algún tipo de ambigüedad, tratar de dar la mayor especificidad posible a la tarea que queremos que cumpla. En caso de que se tengan, debemos incluir documentos relevantes, ya sea que en forma de texto o si el software que estamos utilizando nos permita adjuntarlos, siempre y cuando tomemos en cuenta las directrices de privacidad. No nos vaya a pasar también como a lo que les pasó a los trabajadores de Samsung. Debemos utilizar comentarios de retroalimentación, ya sea que la tarea venga de, de alguien más. O si no, también nuestros propios comentarios, ¿no? De que yo no pedí esto así, sino que lo quería así, ¿no? De manera muy precisa. Creo que uno de los puntos más importantes es el de los ejemplos. Este tipo de chats de IA funciona muy bien cuando le mostramos los ejemplos correctos. Además de la precisión de los datos, perdón, de la solicitud, si le damos los ejemplos correctos, nos va a dar el resultado todavía mejor. Y estos ejemplos deben ser de cómo esperamos que se vea el resultado final. Estos ejemplos pueden ser ya sea de tanto tipo de formato o el tipo de archivo, ¿no? Por ejemplo, si queremos que sea un archivo plano de texto o un CSV, que un CSV es un eh, archivo de datos separados por comas, o un JSON, que bueno, eso a lo mejor es como un poquito más específico, ¿no? Pero bueno, ahí también tenemos que dar una lista clara y específica de los requerimientos de la tarea. A lo mejor y puede ser el tono, si queremos que sea más formal o menos informal, qué tipo de información quiero que explícitamente esté en la salida, qué tipo de información no quiero que esté a la salida, pero que sí consideren el resultado, si hay un tipo de patrón, si queremos que sea un formato de carta, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa adicional puede ser también que fuja como un rol, dándole instrucciones, como en un momento vamos a ver, eh, para que funja, por ejemplo, como un asistente educativo, ¿no? O un rol específico a la tarea. Este ejemplito es muy sencillo. De hecho, no quise poner ejemplo específicamente con uno de los chats para que nadie se case con la idea de que, el maestro Irán puso al chat GPT y ese es el bueno. Y cada quien vaya experimentando
con cada uno de los chats, o a lo mejor ya tiene uno preferido que pueda aplicarlo específicamente a ese. Y el ejemplo está basado en la tesis, en las ideas de Peter Brown, en un libro que se llama Make It Stick, que precisamente está enfocado a eh, estrategias para mejorar el aprendizaje, no necesariamente dentro del aula, pero también dentro de ella, y enfocado también al autodidactismo, ¿no? Eh, Dos de sus puntos es de que el estarse probando constantemente sobre un tema con cuestionarios tipo examen y escribir en prosa a modo de ensayo, lo que entendemos nos ayuda a fortalecer el aprendizaje y a detectar pues qué carencias podemos tener. El primero es muy sencillo. Esto es pensado en que nuestras notas de X o Y materia pues están digitales, ¿no? Porque en otro caso pues tendríamos primero que digitalizarlas para poder utilizarlas en el prompt. Esa es como que la primera, lo que primeramente asumimos. Y la idea es de que a partir de todas esas notas de la clase o del semestre o del mes o el parcial o lo que sea, nos ayuda a generar preguntas a modo de cuestionarios, precisamente para, por ejemplo, en este caso, distinguir e identificar los conceptos, ¿no? Uno de los primeros ejemplos que podemos poner que sea este número de pregunta, la pregunta, dos puntos, por ejemplo, R, dos puntos y la respuesta. En caso de que queramos utilizar un software de tarjetas, este software de tarjetas se puede utilizar tanto en computadora como en celular, que literalmente la aplicación te pone la pregunta a modo de tarjeta y antes de tú picar la tarjeta para que te dé la respuesta, pues ahora sí que tú te lo preguntas primero, ¿no? Y tratas de responder, el- picas si se voltea y ves si sí estabas correcto o no. Hay una aplicación muy famosa que se llama Anki. Y ese tipo de aplicaciones utilizan un formato que es SV, que es, en este caso sería el número de pregunta, coma, la pregunta, coma, la respuesta. Hacemos una nueva línea y lo mismo. O sea, número de pregunta, la pregunta y la respuesta. Eso se puede generar con el chat de IA, siempre y cuando pues, lo especifiquemos y eh, lo especifiquemos y le pongamos algunos ejemplos. Un ejemplo ya un poquito más complejo es que nos ayude a generar ciertos ensayos. De nuevo, esto pensando que está ya digitalizado y lo que necesitamos es de que funja como un revisor, pero no queremos que complete ni desarrolle el texto. Lo que queremos es que mencione de manera muy puntual qué posibles puntos débiles tiene la argumentación, qué cosas podemos complementar o qué cosas pueden estar faltantes, ¿no? Para que se enriquezca el texto. Y un ejemplo pues sería que me ponga la cita de lo que me falló, por la razón y un listado, ¿no? Como de conceptos, ¿no? De recursos que me pueda decir, para este punto, te faltó desarrollar esto, lo puedes consultar aquí. Y eso lo podemos colocar en los ejemplos, ¿no? Recordando igual para temas de privacidad, no coloquen ni sus nombres, no coloquen CURPS, ni RFC, sus direcciones, información bancarias tampoco, ni usuarios, ni contraseñas. Sus datos biométricos de preferencia tampoco pongan nada, no pongan ni su rostro, ni sus huellas digitales, nada. Tengan cuidado con los datos privados de terceros y pues tengan en consideración la Ley General de Protección de Datos Personales. Para ir concluyendo, creo que hablamos de muchas cosas. No quería dejar pasar, o quería, no, más bien, no quería enfocarme demasiado en temas técnicos. Me parecía muy importante que tocáramos todos los puntos, que se tuviera un contexto histórico, que efectivamente las redes neuronales y la IA es algo que es, a pesar de que está muy popular hoy, es algo que es muy reciente. Recordemos que hasta el 89 fue que empezaron a realizarse se retomaron más bien las investigaciones de la inteligencia artificial y es hasta 2018 que comienza el famoso tema de los transformadores, que es en lo que se basan estos modelos de la inteligencia artificial. Son modelos enormes que tienen una gran cantidad de texto, pero que eso
los hace muy vulnerables, ¿no? Porque no están curados, no son bancos de datos curados específicos. Ese es como que el siguiente salto a para mejorar estos modelos. Hay una gran cantidad de problemáticas. Insisto, no quisiera que se quedaran simplemente con eso, pero creo que tenemos que educarnos y de tener cuidado tanto con las personas vulnerables, pero también responsabilizar a las malas prácticas que muchas veces las empresas tienen, no por coincidencia. Muchos de estos modelos y esos comportamientos están hechos de diseño para eh, maximizar la interacción y eso pues maximiza ganancias para las empresas, ¿no? Debemos de debemos de seguir las mejores prácticas para utilizar este tipo de algoritmos para minimizar las vulnerabilidades y creo que no podemos educar simplemente prohibiendo. Efectivamente tenemos que hay una gran problemática con las IAs, pero estos problemas se evidencian, se exhiben, se señalan, se auditan, debemos de disecarlas y de solucionarlas, pero utilizándolas, porque pues si no las utilizamos, pues el día de mañana, si en el aula nunca se utilizó la inteligencia artificial y el día de mañana que ya no estemos en el aula, pues con qué herramientas me quedo yo para precisamente auditar los resultados, para cómo darle un prompt correcto, cómo puedo identificar cuando la IA me está choreando o cuando la información es falsa, etcétera, etcétera. Ya para culminar, le dejé aquí una lista de recursos documentados porque creo que ya me pasó un minutito, pero bueno, una lista de recursos documentados para quien le interese saber un poco más. Hay un canal de YouTube, hay me parece que es como un tipo de revista de O'Reilly, que también habla mucho de tecnología. Hay un blog, que es el blog de Enrique Danz, que también habla mucho de cuestiones sociales de tecnología. Ramón López de Mántaras es un investigador español que también hace mucha divulgación acerca de la IA, lo pueden buscar en YouTube. No tiene un canal propio de él, pero bueno, si buscan su nombre en YouTube les puede salir. Hay un libro de ficción de Benjamín Labatut que se llama Maniac. No les voy a dar muchos spoilers, pero creo que habla bastante de cuestionarnos precisamente este uso sin medida de la tecnología. El libro de Brown, de Make It Stick, de técnicas para la educación. Y finalmente Gartner, ¿no? Que en muchos de sus comunicados pues, te puede dar muchísimo mejor panorama del estado actual de, no solo de la IA, de muchas otras tecnologías. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Irán David. Invitamos a los participantes a dejar sus comentarios en el chat para que él los pueda leer al maestro y él nos pueda responder adecuadamente a cada una de las preguntas. Como- Ok, hasta el momento en el chat tenemos una sola pregunta. Se la voy a leer. Bueno, esta pregunta está en inglés, pero vamos a tratar de traducirla para que los demás participantes pues puedan como que entender la lógica de la respuesta. ¿Qué recursos están disponibles para ayudar a los educadores a utilizar la IA y al mismo tiempo mantener el papel central que tienen al conectarse con los estudiantes de manera empática y a nivel humano? Qué buena pregunta. Recursos disponibles para ya utilizarla. Como mencioné, eh, en temas de educación aún no hay demasiada información, la verdad. Recursos especializados precisamente para que los educadores tengan acceso ya, digamos, limpio, como lo mencionaba, ¿no? Curado, este, ya bien determinado para un área de conocimiento. Lamentablemente todavía no llegamos a ese punto. Y para bien o para mal, pues creo que todavía depende mucho de cómo el profesor de su cátedra en su aula, ¿no?
Algunas recomendaciones que puedo hacer, bueno, ya fueron varias las que se mencionaron durante la presentación, pero precisamente es tratar de que de que el alumno no se sienta ni abandonado, es decir, que no pase que la cátedra del profesor ahora es sustituida por el algoritmo de inteligencia artificial, sino acompañar, ¿no? Como si fuera una herramienta más de educación que tenemos, como pueden ser los libros, como pueden ser los libros de texto, el famoso, ¿cómo se llama? El Kahoot, que creo que ese es de preguntas, ¿no? Para ludificar un poquito la educación. Entonces creo que lo tenemos que tomar muy así, teniendo siempre en cuenta que no es infalible la IA y precisamente en esos casos, el profesor que entre y diga, ah, esta parte no está bien por esto y esto y esto. Entonces, enseñar al alumno precisamente que ni está siendo sustituido el profesor, ni que es infalible. Espero haber contestado de forma efectiva su pregunta. Gracias. Tenemos igual otra pregunta en el chat. ¿Las plataformas de Internet desaparecerán con las nuevas plataformas de IA? Las plataformas de Internet, muy probablemente no. Eh, Creo que las empresas están tratando de redirigir el concepto de Internet como lo conocemos a las inteligencias artificiales. Entonces, por desaparecer, probablemente no, pero pareciera que están tratando de hacer un cambio ahí un poco extraño. De hecho, hay teorías en las que dice, bueno, hay una teoría que, la teoría del Internet muerto. El Internet muerto se basa en la idea de que la gran mayoría de las interacciones en Internet ya no son entre humanos. La gran cantidad de interacciones en Internet son entre máquinas. Entonces, hay algunas empresas que están tratando de enfocarse más a eso, eh, pero yo creo que sigue teniendo muchísimo valor el, el hecho de que las personas sigan tratando de comunicarse entre ellas en Internet y prescindiendo un poquito de los algoritmos, ¿no? Gracias. Tenemos igual por acá otra pregunta. Mientras se pulen las inteligencias artificiales, ¿recomienda utilizar asistentes con datos curados y personalizados, limitados el acceso a Internet? Sí lo recomendaría, pero esa tarea es un poco compleja, ¿no? Porque eh, en ese caso necesitaríamos nosotros reentrenar al algoritmo, lo cual pues técnicamente pues, es bastante complejo, computacionalmente también es bastante complejo. Y pues también implicaría todo este trabajo de curaduría, ¿no? De los contenidos, de los textos, de las imágenes, de los artículos. Entonces, sí lo recomendaría, definitivamente sí. De hecho, para allá vamos. El tema de los agentes es algo que también está, o sea, si esto es muy nuevo, lo de los agentes creo que empezó este año. Es muy nuevo las propuestas de los agentes. Y esa es como la idea, que sea un módulo de IA muy chiquito, que no necesariamente tenga acceso a Internet, pero que la información con la que se entrena y con la que dispone para realizar las respuestas es muy específica, curada y afín a la tarea o al área de conocimiento. Ok. Por aquí tenemos igual otra pregunta que, perdón, pero me la salté. Por favor, dinos un catálogo simple de inteligencia artificial generativa y su especificación en cada una. Especificación, ok. Pues mira, los que yo conozco son el ChatGPT, Gemini de Google, Perplexity tiene otro modelo. Creo que con esos tres son como los más conocidos. Pero bueno, hasta Zoom creo que ya también tiene su propio agente de inteligencia artificial. Entonces está en todos lados. No creo que les cueste mucho trabajo encontrarlos. Pero eh, precisamente el problema con estos es que no son específicos. El problema de la gran mayoría de estos modelos es de que eh, están hechos para
conocimiento general, ¿no? Yo creo que si se pueden, si se dedican un poquito a buscar en internet, quizá puedan encontrar algunos modelos que se aproximen, pero así hoy en día que ya estén generalizados y que estén muy, muy bien empleados y curados, etcétera. Por área de conocimiento, todavía no llegamos. Muchas gracias, maestro. Bueno, dada la hora, agradezco la participación a todos los que estamos convocados en esta reunión y también a usted, maestro. Me permito leer la constancia. La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo otorga la siguiente constancia a Irán David Cortés Díaz por su participación en la conferencia magistral Perspectivas y desafíos sobre la inteligencia artificial, en el eje 5 del ciclo de conferencias Inteligencia Artificial en la Educación. 12 de septiembre de 2025, Chetumal, Quintana Roo. También les recordamos a todos los participantes que en el chat se encuentra el enlace para que puedan acceder a colocar su asistencia el día de hoy. Por otra parte, también les recordamos que para todos aquellos que quieran consultar esta y anteriores grabaciones de conferencias, pueden ingresar al siguiente QR para que puedan ingresar al canal de YouTube.